Bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube Física Fácil con Luis Barreno. Continuando con las operaciones entre vectores, el día de hoy vamos a ver suma y resta de vectores. Para sumar o restar vectores tenemos dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Dentro del método gráfico tenemos el método del paralelogramo, que se recomienda para dos vectores, para sumar o restar dos vectores. Y la ventaja del método del paralelogramo es que en el mismo paralelogramo tenemos tanto la suma como la resta de los dos vectores. Y el método del polígono se recomienda para cualquier cantidad de vectores, pero en el mismo polígono no podemos decir que tenemos tanto la suma como la resta, debemos hacer otro polígono. Por aquí he puesto tres vectores para poder sumarlos por el método gráfico. Cuando nosotros sumamos vectores, el resultado es otro vector. Por lo tanto, le voy a llamar un vector resultante R1 que sea igual al A más C. Vamos a sumar estos dos vectores. Como estoy sumando dos vectores, vamos a utilizar el método del paralelogramo, que dice, ponemos a los dos vectores en el mismo punto de origen. Mantenemos obviamente módulo y dirección. Por ahí estaría el vector A y digo, tengo el vector A y le pongo el vector C desde el mismo punto de origen. Tenemos el vector C y le colocamos aquí. Por lo tanto, nos daría más o menos así. Por ahí estaría el vector A y el vector C. Y trazamos el paralelogramo. Es decir, trazo paralelo a C y trazamos paralela al vector A, que estaría más o menos así. Por lo tanto, formamos el paralelogramo. Este lado de aquí es el mismo lado de acá y este lado de aquí es el mismo lado de acá. Y la resultante no es más que la diagonal, partiendo desde el mismo punto de origen y listo, este sería nuestro vector resultante R1. Ahí tendríamos la suma del A más C. Entonces, repito, ponemos a los dos vectores en el mismo punto de origen, trazamos el paralelogramo y trazo la resultante. Vamos a ver un hito más. Digo por acá, voy a poner un vector resultante que le voy a llamar R2, que sea igual al A menos C, para ver la ventaja del método del paralelogramo. Entonces vamos asimismo a poner a los dos vectores en el mismo punto de origen. Si para acá tenemos el vector C, el contrario sería el menos C. Por acá estaría el menos C. Y digo, ponemos los dos vectores en el mismo punto de origen. Por acá voy a poner el vector A. Digo, por acá estaría el vector A y por acá estaría el vector menos C. Más o menos está por ahí. Entonces digo, el vector A un poco más grande. Digo, por acá el vector A y el vector C. Y listo. ¿Qué hacemos ahora? Trazamos asimismo el paralelogramo. Trazamos paralela al C y trazamos paralelo al A. Y si trazamos paralelo al A nos va a dar más o menos así. Por ahí estaría nuestro paralelogramo. Entonces, estos dos paralelogramos van a ser el mismo, porque este módulo de aquí es el mismo módulo de acá y este de aquí es el mismo módulo de acá. Si tomamos este paralelogramo y ponemos acá, nos va a dar justo sobre el paralelogramo que tenemos ahí. Y trazamos la resultante. Y la resultante sería asimismo la diagonal. Partiendo desde el mismo punto de origen, este sería nuestro vector resultante R2. Por lo tanto, como estos dos paralelogramos son los mismos, si la una diagonal es la suma, la otra diagonal es la resta de los vectores. Este sería el R2 que tenemos allá. Por lo tanto, ya no debemos dibujar dos paralelogramos. Basta que dibujemos un paralelogramo y en el mismo paralelogramo tenemos la suma y tenemos la resta de nuestros vectores. Vamos con un literal C. ¿Qué pasa si tenemos más de dos vectores? Por ejemplo, digo, voy a tener un vector resultante R3. R3 que sea igual al A más B y más C. Como ya estoy sumando tres vectores, aquí se recomienda el método del polígono, que dice, ponemos el un vector a continuación del otro. Por lo tanto, tomo el vector A y le ponemos por acá. Digo, este es el vector A.
A continuación, el vector B. Por lo tanto, por acá estará el vector B. Y a continuación, el vector C. Por acá tendríamos el vector C. Del mismo módulo y la misma dirección. Y trazamos la resultante. Y la resultante no es más que la diagonal. Perdón, la resultante no es más que unir el inicio del primer vector con el fin del último vector. Por lo tanto, esta sería nuestro vector resultante R3. Por lo tanto, ya vemos que este vector, este método es amigable para cuando sumamos más de dos vectores. Puedo tener 4 o 5. Simplemente seguimos poniendo a continuación. Ahora, algo fundamental que debemos saber de la suma es que primero cumple la propiedad conmutativa. Da lo mismo decir C más A más B que B más A y más C. Nos da exactamente igual. Y ahora, cada uno de estos sumandos se le va a conocer como componente vectorial de R3. Componente vectorial de R3. Y lo que debemos saber es que un vector tiene infinitas componentes vectoriales. A es componente vectorial de R3, B va a ser componente vectorial de R3, C va a ser componente vectorial de R3. ¿Por qué tiene infinitas componentes vectoriales? Porque si nosotros queremos formar este vector R3, no necesariamente puedo hacerlo con estos vectores que hemos planteado acá. También podría hacerlo de esta forma. Digo por acá, un vector D más un vector E más un vector F más un vector G y más un vector H. ¿Qué estoy haciendo? Cumpliendo el método del polígono. Este vector más este vector más este vector más este vector y más este vector va a ser igual a unir el inicio del primer vector con el fin del último vector. Por lo tanto, D va a ser componente vectorial de R3, E va a ser componente vectorial de R3, F va a ser componente vectorial de R3, G componente vectorial de R3 y H también componente vectorial de R3. Por lo tanto, un vector tiene infinitas componentes vectoriales, pero máximo 3 componentes rectangulares en X, Y Z. Ahí tendríamos nuestro método gráfico. Para el método analítico es muchísimo más fácil. Voy a anotarlo por acá mismo. Digo el método analítico. ¿Qué pasa para el método analítico? En cambio, debemos tener los vectores en términos de sus vectores base. Es decir, el vector A va a ser igual a la componente en X en la dirección Y más la componente en Y en la dirección J y más la componente Z en la dirección K y sus respectivas unidades. Y el vector B, lo mismo, va a tener la componente en X en la dirección Y más la componente en Y en la dirección J y más la componente en Z en la dirección K. Por aquí tendríamos la componente Z en la dirección K y con sus respectivas unidades. Por lo tanto, si nosotros queremos un vector resultante, que le voy a llamar solamente R, que sea igual al A más B. Como ya tenemos nuestros vectores, simplemente vamos a sumar las componentes. Es decir, el vector resultante sería la componente en X del un vector con la componente en X del otro vector. Es decir, AX más BX en la dirección Y. Lo mismo para la componente en J, el AY más el BY, esto en J. Y la componente en Z más AZ más BZ, esto en K. Y ya tendríamos nuestra suma de vectores. Y listo. Ahí tendríamos tanto el método gráfico como el método analítico. Les invito a compartir el link del canal de YouTube para que más personas puedan seguirme, sobre todo las personas que estén en tercero de bachillerato y quieran optar por una carrera de ingeniería, tecnología o ciencias en la universidad. Éxito siempre.